Bien, el concepto geométrico eh, parte de un problema geométrico para la derivada, ¿no? Entonces, partimos de dos puntos aquí. El punto P, que es este puntito de aquí, y el punto Q, que es este puntito de acá. La recta que está de color verde es la recta secante. Esta es una recta. ¿Y por qué es una recta secante? Bien, ustedes viendo el gráfico, ¿me pueden decir por qué es una recta secante? ¿O qué era una recta secante? ¿Qué era la recta secante? Vamos a poner así. Bien, a ver, la recta secante se llama Es, así por, ¿sí? es la que corta la curva ¿En cuántos puntos corta? Viendo el en gráfico. dos. Eso, muy bien. Corta en dos puntos. Corta en dos puntos. Este de la flechita azul le vamos a poner como f de x. Pero esa f de x es la función, ¿no? Entonces, f de x es la función. Y esa función es una parábola. Ya, entonces, parte del concepto geométrico. Bien, es una recta secante porque topa en dos puntos, en el punto P y en el punto Q. Las coordenadas. El punto P tiene coordenadas X y la imagen de X. Sí, recuerden que esa es la forma de escribir las coordenadas de un punto en una función. X y la imagen es f de X. Ojo que lo que puse de azul es que estoy interpretando que esa es una función. ¿Sí? Es la función y que tiene la forma de parabólica. Bien, y el otro punto que es Q tiene X más H y la imagen de X más H. Yo le había puesto esto como F de X1 le había puesto, ¿no es cierto? X1 y F de X1. Porque aquí toma el valor de X inicial y aquí toma un valor de X final, podemos decir, ¿no es cierto? Entonces el punto Q tiene coordenadas X1 y F de X1. Recuerden que así se escribe una coordenada en funciones. X y Y, ¿cierto? X y Y. O X y F de X. ¿Ya? Entonces, para partir del concepto geométrico, habíamos empezado desde la formulita de la pendiente. ¿Por qué necesitamos la pendiente? Porque la pendiente es igual a la tangente del ángulo formado respecto ¿a qué? A la curva. ¿Y qué sería la tangente? Bueno, pues la tangente sería una recta que pasa por un único punto. ¿Ok? Y pasaría por ese punto P. Ahora supongamos que tenemos otras rectas, que vamos a poner una recta acá y puede haber más rectas, ¿no? Y el punto Q sería un punto Q un poquito más cercano a P, ¿no es cierto? Entonces, primerito, la ecuación de la pendiente. La pendiente, bueno, es una variación entre la ordenada y la abscisa. Podemos escribir entre y2 menos y1 y x2 menos x1. Es más fácil encontrar la pendiente si tengo dos puntos. En este caso tengo dos puntos. P va a ser x1, y1 y Q va a ser x2, y2. ¿Sí? Reemplazamos eso en la formulita de la pendiente. La pendiente me va a quedar y2 es la imagen de x1 menos y1 que es la imagen de x sobre x2 menos x1. ¿Qué es x1? ¿Y qué es esa distancia, esta h de aquí? ¿No es cierto? H es una distancia entre el punto P y el punto Q. Si nos damos cuenta esta h, ¿qué pasa si es que esa distancia se hace un poquito más corta, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la recta se va inclinando un poco, va formando un ángulo diferente, ¿no es cierto? Y la distancia entre P y Q
es cada vez más cercana. Esa distancia h que tenemos al inicio, que forma parte de la parte de la distancia entre los puntos P y Q, ¿no es cierto? Es punto final menos punto inicial, x1 menos x. Utilizado también en la parte de la física como posición final menos posición inicial, ¿no? Si hablamos en la parte escalar, estamos hablando de recorrido o de distancia. En la parte geométrica, despejamos x1, h, esta menos x que está restando pasa a sumar y me queda h más x es igual a x1. Bien, ya sé que es x1 y ya sé que es esa h es la distancia, punto final menos punto inicial. Reemplazamos. La pendiente es igual a la imagen entre x1, pero x1 es h más x o x más h, cualquiera de esas puede cambiar el orden, ¿no? Como es positivo, no hay ningún problema. Sobre la imagen y sobre x2 menos x1. Ah, pero aquí x2 menos x1 que era igual. x2 era x1. Ojo que solamente es para eh, cambiar nada más, ¿no? Ese es punto. Como este es el punto 2, puse x2 y y2. ¿Ya? Y x1 que es igual a x nada más, menos x. Y x1 a que es igual a x más h o h más x, cualquiera de estos, menos x. Aquí tengo términos semejantes, los elimino. Me queda la formulita de la pendiente. La pendiente es igual a f de x más h. Puedo ordenar así. Puedo cambiar porque ambos son positivos, ¿no? Es como si tuvieran ustedes 2 más x y pueden cambiar a x más 2. Es lo mismo, ¿no? Menos f de x sobre h. Bien, y la pendiente va a ser igual a, como h es de esa distancia, ¿no es cierto? Si esa distancia cada vez se hace más pequeña, voy a hacer con este lapicito, si esa distancia cada vez se hace más pequeña y más pequeña y más pequeña, lo más pequeña posible, significa que Q va a estar cada vez más cercano a P, tal y como ven aquí. Q es más cercano a P. Hasta que P y Q pues van a estar casi exactamente iguales. Esa es la definición cuando H no puede tomar el valor de 0, pero debe tomar un valor lo más cercano posible. Entonces eso es límites. Cuando H tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Por qué el límite de h tiende a 0? Porque primero h no puede tender a 0, no puede ser el valor de 0 porque aquí me quedaría un valor indeterminado, ¿no es cierto? Y segundo, que tiene que ser lo más próximo a 0, lo más cercano, es decir, acortar esta distancia entre P y Q lo más cerca posible, lo más cerca a 0, para que en lugar de que sea una recta secante, sea una recta tangente. Y esta va a ser la recta tangente. ¿Y cómo se determinaba la recta tangente? Pues con la tangente del ángulo, con el valor de la pendiente. Y por eso lo determinamos, ¿sí? Bien.